Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diego Sandoval, de Banca y Finanzas, primer año. Hoy tengo el gusto de exponerles sobre varios temas en una charla. Soy de la Facultad de Economía en la Universidad de Panamá, Centro Regional de Colón. Y como primer punto le hablaré sobre el expansionismo norteamericano. Bueno, la expansión territorial en sí es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó impresionante crecimiento territorial. Las 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por dos océanos. Como veremos, este fue el proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevos territorios. Es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, ideológico, racial y estratégico. El expansionismo es un elemento vital en sí en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de las primeras colonias británicas en Norteamérica, y este fue considerado el elemento esencial en los primeros 100 años de historia de los Estados Unidos como nación independiente. Cabe destacar eso. En sí no debemos olvidar que la fundación de las 13 colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte de un proceso histórico más amplio, el expansionismo de Europa entre los siglos XV y siglo XVI. Durante este periodo, las principales naciones de Europa Occidental se lanzaron a explorar y conquistar, dando forma a vastos imperios en Asia y América. Una de esas naciones en sí fue Inglaterra, metrópoli de las 13 colonias norteamericanas. Es por ello que el expansionismo norteamericano puede ser considerado hasta cierta forma una extensión del imperialismo inglés. Bueno, hablemos del Tratado de París de 1783. El primer crecimiento territorial de los Estados Unidos se dio en el mismo momento de alcanzar su independencia. En 1783 los norteamericanos y británicos llegaron a acuerdo, el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y se fijaron los límites geográficos de la nueva nación. En el Tratado de París, las fronteras de la joven república fueron definidas de la siguiente forma: al norte los Grandes Lagos, al oeste el río Mississippi y al sur el paralelo 31. Con ello la joven república duplicó su territorio. Los territorios adquiridos en 1783 fueron objeto de polémica, pues surgió la pregunta de qué hacer con ellos. La solución a este problema fue que la creación de las ordenanzas del noroeste, Northwest Ordinance, en 1787. Con esta ley se creó un sistema de territorio en preparación para convertirse en Estados Unidos. Los nuevos estados entrarían a la Unión en igualdad de condiciones y derechos que los de las 13 colonias originales. De esta forma, en sí, los líderes norteamericanos rechazaron el colonialismo y crearon un mecanismo para la incorporación política de nuevos territorios. La ordenanza del noroeste sentaron un precedente histórico que no sería roto hasta 1893. En todos los criterios, todos los territorios adquiridos por los Estados Unidos en su expansión continental serían incorporados como estados de la Unión.
cuando estos cumpliesen los requisitos definidos para ello. Como siguiente punto, la compra de Luisiana, uno de los puntos más importantes. La República Estadounidense en sí nace en medio de un periodo muy convulso de la historia de la humanidad, el periodo de las revoluciones atlánticas entre 1789 y 1824. El mundo atlántico vivió la etapa de la gran violencia e inestabilidad política producida por el estallido de varias revoluciones sociopolíticas, en sí la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la Revolución Haitiana, las guerras de independencia en Hispanoamérica. Estas revoluciones tuvieron un impacto severo en las relaciones exteriores de los Estados Unidos y en su proceso de expansión territorial. Para el año de 1801, Europa disfrutaba de un raro periodo de paz. Aprovechando esta situación, el señor Napoleón Bonaparte obligó a España a cederle a Francia el territorio de Luisiana. Con ello, el emperador francés buscaba crear un imperio americano usando como base la colonia francesa de Saint-Domingue, en Haití. Luisiana era una amplia extensión de tierra al oeste de los Estados Unidos, en donde se encuentran ríos muy importantes para la transportación. Esta transacción preocupó profundamente al gobierno norteamericano por varias razones. Primero, esta ponía en peligro el acceso norteamericano al río Mississippi y al puerto y a la ciudadanía de Nueva Orleans, amenazando así la salida del Golfo de México y con ello al comercio del oeste norteamericano. Segundo, el control francés de Luisiana cortaba las posibilidades de expansión al oeste. Tercero, la presencia de una potencia europea agresiva y poderosa como vecino en los Estados Unidos no era un escenario en sí que agradaba al liderato estadounidense. En otras palabras, la adquisición de Luisiana por Napoleón amenazaba las posibilidades de expansión territorial y representaba una seria amenaza a la economía y seguridad nacional de los Estados Unidos. Luego de eso, el presidente Thomas Jefferson ordenó al embajador de Norteamérica en Francia, Robert Livingston, comprarle Nueva Orleans a Napoleón. Para sorpresa de Livingston, Napoleón aceptó vender toda Luisiana porque el reinicio de la Guerra de Europa y el fracaso francés en Haití frenaron su sueño de un imperio americano. En 1803 se llegó a un acuerdo por el cual adquirieron Luisiana por nada más y nada menos en sí que $15 millones, lo que constituyó uno de los mejores negocios y bienes raíces de la historia. Hablemos ahora de nada más y nada menos de uno de los sucesos más importantes en la historia de los Estados Unidos, que es la doctrina Monroe. El fin de la área de las revoluciones atlánticas al principio de la década de 1820 generó preocupaciones en los Estados Unidos. Los líderes estadounidenses vieron con recelo los acontecimientos en Europa, donde las fuerzas más conservadoras controlaban las principales reinos e imperaban en un ambiente represivo y extremadamente reaccionario. El principal temor de los Estados Unidos era la posibilidad de dar una intervención europea para restablecer el control español en sus excolonias americanas. A los británicos también les preocupaba tal contingencia y tantearon la posibilidad de una alianza con los Estados Unidos. La propuesta británica provocó un gran debate entre los miembros de la administración del presidente James Monroe, el secretario de Estado John Quincy Adams, y desconfiaba de los británicos y temía que en cualquier compromiso con estos pudiese limitar las posibilidades de expansión norteamericana. Adams
temía la posibilidad de una intervención europea en América, pero estaba segurísimo de que de darse tal suceso, Gran Bretaña se opondría de todas las maneras para defender sus intereses, sobre todo comerciales. Por ello incluía que los Estados Unidos no sacarían ningún beneficio aliándose con Gran Bretaña. Para él en sí, la mejor opción fue mantenerse actuando solos. Los argumentos de Adams influyeron en sí a la oposición del presidente Monroe, quien rechazó la alianza con los británicos en el 2 de diciembre de 1823. En sí, Monroe leyó un importante mensaje ante el Congreso. Parte del contenido de este mensaje pasaría a ser conocido como la doctrina Monroe. En su mensaje, Monroe enfatizó la singularidad uniqueness de los Estados Unidos y definió el llamado principio de la non-colonization, es decir, el rechazo norteamericano a la colonización y recolonización y o transferencia de territorios americanos. Además, en sí, Adams estableció una política de exclusión de Europa de los asuntos norteamericanos y definió así las principales ideas de la doctrina Monroe. La palabra de Monroe constituyeron una declaración formal que los Estados Unidos pretendían convertirse en el poder dominante en el hemisferio occidental. El siguiente punto vendría siendo el destino manifiesto. En 1839, el periodista norteamericano John L. O'Sullivan escribió un artículo periodístico justificando la expansión territorial de los Estados Unidos. Según O'Sullivan, los Estados Unidos eran un pueblo escogido por Dios y destinatario a expandirse a lo largo de América del Norte. Para O'Sullivan, la expansión no era una opción para los norteamericanos, sino el destino que estos no podían renunciar ni evitar, porque estarían rechazando la voluntad de Dios. O'Sullivan también creía que los norteamericanos tenían una misión que cumplir, extender la libertad y la democracia y ayudar a las razas inferiores. Las ideas de O'Sullivan no eran nuevas, pero llegaron en un momento de gran agitación nacionalista y expansionista en la historia de los Estados Unidos. Estas fueron adaptadas bajo una frase que el propio O'Sullivan acuñó del destino norteamericano. La idea del destino manifiesto estaba enraizada en la visión en que los Estados Unidos, como una nación excepcional, cabe destacarlo, estaba destinada a civilizar a los pueblos atrasados y expandir la libertad por el mundo. Es decir, en una visión mesiánica y mística que veía en la expansión norteamericana la expresión de la voluntad de Dios. Hablemos ahora sobre la política del Gran Garrote. Así se conoce la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Tiene su origen en las primeras décadas del siglo XX. Se originó con el presidente y su principal objetivo era sostener la participación de Estados Unidos como mediador entre los países del norte y los países del sur. Esta política tenía la intención de poder intervenir en todo el cono sur, con el único fin de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia hegemónica, mientras que América Latina se convertía en su patio trasero. En sí, a pesar de esta política exterior, es de hace más de un siglo, lo cierto es que se sigue manteniendo como su idea central, porque aún así continúa insistente el acoso de los Estados Unidos hacia algunos países de América Latina, específicamente, como lo vemos en las noticias, hacia Venezuela. Aunque los mecanismos para apropiarse del cono sur son distintos a los que se utilizaban hace un siglo.
Bueno, como siguiente punto es uno que muchos hemos escuchado, la famosa fiebre del oro en California y aquí el ferrocarril transísmico. Bueno, la fiebre de oro que se desató en California en enero de aproximadamente 1848, cuando un carpintero de Nueva Jersey encontró pepitas del precioso metal en la finca de John Sutter, repercutió sobre el mundo entero. Anterior a este episodio, la vida en Panamá era muy pausada y serena, excepción hecha de las guerras entre liberales y conservadores colombianos, y que por defecto directo e indirecto influenciaban las tranquilas monotonía de esta languida existencia, como sucedió con la de la Guerra de los Mil Días. El factor aurífero nuevamente vino a resaltar como el efecto catalítico de mayor preponderancia, tal como sucedió durante el periodo de la conquista, no solo dentro de los Estados Unidos, sino prácticamente del mundo entero. Miles de viajeros empezaron una marcha hacia el Dorado, transitando con el expreso deseo de arribar hacia su destino en el menor tiempo posible. Las primeras escogencias significaban una marcha sumamente extensa en las famosas carreteras tiradas a caballo y a mula, con la posibilidad de afrontar feroces indios de todas las tribus que no tenían ningún tipo de miramiento para asesinar y descabellar a cualquier invasor que se atrevía a invadir. Los variados climas que deberían ser desafiados durante la larga travesía, la enfermedad y toda clase de inconvenientes demostraron un gran valor y temerario coraje de estos buscadores de oro. Restaba todavía el Istmo de Panamá, la faja estrecha de tierra de 80 millas de ancho, pero actualmente llena de dificultades, con selvas inmensas y casi impenetrable, con un terrible clima, lluvias torrenciales, mosquitos y enfermedades por todas las partes, enormes ríos, en latente problema de pobre atención hospitalaria. Pronto se convirtió en la más transitada, pues representaba un ahorro en distancia mayor a 8.000 millas comparado con la vía por el Cabo de Hornos, Nueva York, cruce por Panamá y San Francisco, versus Nueva York, Cabo de Hornos y San Francisco. Panamá fue tomada por salto de viajeros en todos los tipos y calañas, que solo le interesaba encontrar la manera más rápida hacia la famosa California. Hablemos ahora de las rivalidades anglosajonas, por la América Central. Bueno, entre Inglaterra y Estados Unidos se van a establecer rivalidades para el control del comercio en Centroamérica. La necesidad de comerciar contrabando hacía que ocupe alguna isla de las Antillas y tierras en parte continental de América. Desde el siglo XVII, los ingleses lograron dominar algunas de las tierras de la región centroamericana, como Honduras británica, Belice, así, las costas de Mosquitía, que se extendía del Cabo, gracias a Dios, en el sur de Honduras hasta Nicaragua. Y hablemos ahora del suceso más importante en nuestro país, la construcción del canal francés, y que ahora es el Canal de Panamá. En 1876, la Sociedad Geográfica de París organizó un comité que promovería la cooperación internacional para realizar los estudios que llenarán vacíos sobre el conocimiento geográfico del área de América Central, con miras a construir un canal interoceánico. El comité, una compañía limitada, la Société Civile Internationale du Canal Interoceanique de Darien,
era presidida por Ferdinand de Lesseps, al teniente de la Armada francesa Lucien N. B. Weiss, nieto de Lucien Bonaparte, que se le asignó la exploración del istmo. Armand Reclus, también teniente naval, fue jefe en asistente. Luego de explorar varias rutas por las regiones del Darién y Atrato, Weiss volvió a París en abril de 1877. Sin embargo, de Lesseps rechazó todos sus planos porque incluían la construcción de túneles y esclusas durante una segunda visita de exploración en el istmo que se inició el 6 de diciembre de 1877. Weiss exploró dos rutas en Panamá, la ruta de San Blas y la ruta desde Bahía Limón a la ciudad de Panamá, que es la actual ruta del canal. De seleccionar la última, su plan era construir un canal a nivel del mar. La ruta correría casi paralela al ferrocarril de Panamá y requeriría de un túnel de 7.720 metros de largo a través de la cordillera continental en Culebra. Con este plan, el canal de Panamá, Weiss viajó a Colombia, donde en nombre de la sociedad negoció el trato con el gobierno colombiano. El tratado, firmado el 20 de marzo de 1878, se conoció como la Concesión Weiss. Otorgaba a la sociedad civiles el derecho exclusivo para construir un canal interoceánico por Panamá, conforme con una cláusula del tratado. La vía acuática referiría al gobierno colombiano luego de 99 años sin compensación. La Société Géographique du Paris, la Sociedad Geográfica de París, envió invitaciones para un congreso, el Congrès International d'Instituts du Canal Interoceánique, el Congreso Internacional para los Estudios de un Canal Interoceánico, programado para celebrarse el 15 de mayo de 1879. Los críticos alegaban que uno de los principales congresos sería proporcionar la legitimidad que tanto necesitaba la concesión Weiss, tal y como lo reconoció de Lesseps. Para lograr el apoyo financiero, el objetivo del Congreso no era aprobar en sí la ruta o los planos, pues una decisión ya la había tomado el Lesseps, sino introducir pública y ceremoniosamente la decisión y negociada concesión Weiss. También sirvió para dar apariencia que contaba con una aprobación científica imparcial a nivel internacional. Se presentaron al Congreso 14 propuestas para canales a nivel por Panamá, incluyendo el plan de Lesseps desarrollado por Weiss y Reclus. Un subcomité redujo las opciones a dos: Nicaragua y Panamá. Como era de esperarse, los ingenieros y otros presentaron opiniones opuestas a varios planes. Uno de los ingenieros fue el barón Godin de L'Épinay. L'Épinay, el ingeniero jefe del Departamento de Puentes Carreteras de Francia, era conocido por su inteligencia, al igual que por su actitud condescendiente hacia aquellos con los que no estaba de acuerdo. Era el único de la delegación francesa que también tenía experiencia en construcciones en el trópico, tras haber construido nada más y nada menos que un ferrocarril en México entre Córdoba y Veracruz. En 1862, en el Congreso hizo una energética presentación a favor del canal de esclusas. El plan de L'Épinay incluía la construcción de represas a través del río Chagres, de su desembocadura en el Atlántico y otra en el Río Grande cerca del Pacífico. Las alturas aproximadas de 80 pies de largo artificial que sería creado se haría por medio de esclusas. Las ventajas principales serían la gran reducción en la cantidad de la excavación necesaria y la eliminación de los peligros e inundaciones del Chagres. El tiempo estimado de la construcción sería de 6 años, como este plan requeriría el menor volumen de excavación.
habría menos problemas debido a las supuestas teorías prevalecientes que decían que las enfermedades tropicales eran causadas por alguna clase de emanación tóxica que salía de la tierra recién excavada y expuesta al aire. El diseño del EPINAY incluía todos los elementos básicos diseñados últimamente para el actual canal de Panamá. La compañía francesa utilizaría conceptos como base para el canal de esclusas que adoptaría eventualmente en 1887, luego del fallido intento de construir un nivel del mar. De haber aprobado el plan de un principio, Francia hubiera podido prevalecer en un esfuerzo por construir el canal. De haberse aprobado así de un principio, en 1879 el canal de Panamá hubiera podido ser terminado por Francia en vez de los Estados Unidos. Sin embargo, el diseño del EPINAY no recibió mucha atención como era originalmente. La delegación estadounidense con el plan de Nicaragua fue presentada por Aniceto García Menocal. El cubano de nacimiento Menocal era un ingeniero civil por almirante amén a los estudios de Gran en Nicaragua y Panamá. La bien organizada y convincente presentación de los Estados Unidos estuvo a punto de acabar con los cuidadosamente orquestados planes de Lesseps, pero una vez más no fue así. De Lesseps pensó en una manera que sería suficiente para lograr y finiquitar los detalles, con las cosas amenazando con salirse de las manos. El viernes 23 de mayo lanzó al manto de la indiferencia, como escribió el delegado, y convocó una sesión general. Parado enfrente de un gran mapa de Lesseps, confiado y relajado, se dirigió por primera vez al Congreso. Habló espontáneamente, en lenguaje muy sencillo y directo, con mucha convicción y vastos conocimientos. Mostraba claramente que la ruta para construir el canal de Panamá era la ruta que ya se había seleccionado para desarrollar el ferrocarril transcontinental. No había duda de que el canal era un tipo correcto que debía construir, absolutamente ninguna duda de que Panamá era el único y el mejor lugar para construirlo. Luego el presente todo cayó en su sitio de Lesseps y la recomendación del comité técnico fue construir el canal a nivel de Panamá. Sin embargo, de ninguna manera fue todo pacífico y unánime. Y terminó así a lo largo de los años en un gran desastre sobre construir el canal a mano francesa. Luego de esto, quienes terminaron así el canal de Panamá fueron los estadounidenses, debido a que sí complementaron y se unieron a la obra, anexando así las cosas las cosas que no anexaron en sí los franceses al tratar de construir un canal en Panamá. Hablemos ahora del señor Victoriano Lorenzo. Bueno, Victoriano Lorenzo fue un guerrillero, fue un líder indígena nacido en la segunda mitad del siglo XIX en el área rural de Penonomé, provincia de Coclé. No se sabe con exactitud la fecha, pero sí fue en 1867. Fue ejecutado en la ciudad de Panamá. El 15 de mayo de 1903 en la Plaza de Armas, hoy la Plaza de Francia. ¿Qué hizo Victoriano Lorenzo por Panamá? Bueno, fue un líder carismático del movimiento indígena que se alzó contra el poder central de Colombia cuando el territorio panameño no era aún independiente. Victoriano Lorenzo defendió desde muy joven los derechos de los desfavorecidos. ¿Cuál fue su legado? Bueno, la persistencia a sus ideales y la lucha por mejorar las condiciones del pueblo.
Hablemos ahora de la separación de Panamá de Colombia, que fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, después de la guerra de la anterior mencionada, la Guerra de los 1000 días, y que desencadenó la proclamación de la ahora República de Panamá. Para la historiografía panameña, la proclamación de la República de Panamá fue el resultado de un proceso nacionalista y autonomista que se vino construyendo desde finales del siglo XVIII y que concluyó con la separación de Panamá de Colombia. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Declarar la independencia de España el 28 de noviembre de 1821. Los gobernantes de Panamá tomaron una decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia. Estado extinto conformado por la mayor parte del territorio actual de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Con el entendimiento de que se conservaría la autonomía y la gestión económica administrativa, pero ya vemos que no fue así. En 1826, año que se celebró el Congreso Anfitriónico en la capital ismeña, Panamá rechazó la Constitución bolivariana, pero este no fue obstáculo para que ese año se produjera la primera tentativa de la separación de la Gran Colombia, a causa de que el Congreso colombiano hacía caso omiso de las solicitudes de franquicias comerciales para el istmo, lo cual frustraba activamente a los panameños. Surgió el movimiento separatista para convertir a Panamá en un hanseático bajo la protección del Reino Unido y los Estados Unidos. Hablemos del Tratado de Shanghái. El Tratado de Shanghái fue atacado en el Senado del expresidente Miguel Antonio Caro, principal opositor de Marroquín. Caro convenció al Congreso de que Shanghái era lesivo a intereses para los intereses y la soberanía de Colombia, el cual votó mayoritariamente en contra del tratado el 18 de agosto, lo que originó el escándalo mundial. Los directores de la Compañía del Ferrocarril de Panamá compraron a varios líderes panameños y al general Esteban Huerta, jefe de la Guardia Colombia. El gobierno marroquín hizo caso omiso a los rumores de la separación, de tal punto de que el 3 de noviembre de 1903, Pablo Arosemena despachó al marroquín un telegrama desde la ciudad de Panamá, dando parte de la normalidad en el istmo. En conclusión, la separación, hablemos de eso. José Agustín Arango, político ismeño, empezó a trabajar en secreto con el movimiento separatista, una junta revolucionaria clandestina que se formó en torno suyo para planificar la revolución destinada a consolidar la separación del istmo de la soberanía colombiana, para negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal. La red conspirativa estaba conformada por el propio Arango, por Manuel Amador Guerrero y el médico Nicanor de Barrio. Con todos estos apoyos se concertó la puesta en marcha del plan separatista un día no definido del mes de 1903. Bueno, entremos ahora con las reflexiones y los análisis sobre cada una de las tomas. Bueno, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe en sí, mi reflexión y el análisis, es que refleja el enfoque expansionista de los Estados Unidos y su intención de establecer la hegemonía en el hemisferio occidental. El destino manifiesto fue una idea popular en el siglo XIX que sostenía que Estados Unidos estaba destinado a expandirse y controlar todo el continente americano. La política del Gran Garrote fue una política
asociada con el presidente Theodore Roosevelt, que se basaba en las ideas de que Estados Unidos debía usar el poderío militar para proteger sus intereses en América Latina. La fiebre de oro fue un suceso que atrajo a miles de buscadores de oro de todo el mundo, lo que tuvo impacto significativo en la población, la economía y el desarrollo de la región. Por otro lado, la construcción del Canal de Panamá posteriormente adquirido por Estados Unidos, facilitó el comercio y la comunicación entre los océanos y el Pacífico. Las rivalidades anglosajonas, por el control de América Central, fueron sucesos por el control, como lo dice el título, por América Central, que se manifestaron en disputas territoriales y la competencia por la influencia económica. La construcción del canal francés y estadounidense, que fue emprendida inicialmente por una compañía francesa por Ferdinand de Lesseps, pero debido a dificultades financieras y sanitarias fue un proyecto abandonado que luego Estados Unidos, como dije en la charla, terminó. Estados Unidos fue el que lo terminó. La historia del general Victoriano Lorenzo, que fue un líder indígena y un militar panameño que se opuso a la ocupación de la dominación estadounidense durante la construcción del Canal de Panamá, y que fue capturado y ejecutado en 1903. La separación de Colombia y el gobierno de la separación. Esto fue un suceso en el cual Panamá se independizó con el apoyo de los Estados Unidos y listo.